¿Alguna vez has sentido que cosas que antes parecían simples hoy requieren más esfuerzo de lo que deberían? Tal vez sea al levantarte del sillón, al subir un par de escalones o al agacharte para atarte los zapatos. Ese fue el caso de don Ernesto, un hombre de 65 años, que solía ser el alma de las reuniones familiares. Siempre activo, siempre dispuesto a ayudar. Pero un día, mientras intentaba levantarse de la silla para saludar a su nieto que corría hacia él, notó que sus piernas no respondían con la misma facilidad de antes. Sintió un pequeño temblor y esa sensación incómoda de debilidad lo sorprendió. No era la primera vez, pero esta vez fue diferente. Miró alrededor y vio a su hija acercarse rápidamente para darle la mano. Lo que antes era un gesto casual, ahora se sentía como una señal de alarma. Esa noche, Ernesto no pudo dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando: me estaré volviendo una carga. ¿Será que estoy perdiendo mi independencia poco a poco sin darme cuenta? Al día siguiente, mientras desayunaba solo, observó las tazas y los platos en la mesa, recordando cómo hace unos años preparaba todo con agilidad para su esposa y sus hijos. Ahora, incluso llegar a la cocina se sentía como un pequeño desafío. Y aunque trataba de convencerse de que era parte de la edad, algo dentro de él le decía que había más, que tal vez, sin querer, había dejado de lado su bienestar físico. No por pereza, sino por la rutina, por las ocupaciones, por creer que eso le pasa a todos a esta edad. Pero en el fondo, había un miedo oculto: perder la libertad de hacer lo que amaba sin depender de nadie. Esa misma tarde, mientras Ernesto veía fotos antiguas, una imagen le llamó la atención. Era él, levantando en brazos a su nieta cuando era pequeña, sonriendo con energía. Esa sonrisa parecía distante ahora, pero también le recordó algo esencial: aún podía recuperarla. Y justo en ese momento, mientras pensaba en la foto, escuchó a su nieta pequeña decir desde el otro lado de la sala: «Abuelo, ven a jugar conmigo». Intentó levantarse, y de nuevo, esa molestia en las piernas apareció. Sin embargo, esta vez decidió ignorar el orgullo y aceptar que era hora de hacer algo al respecto. No era solo cuestión de fuerza, sino de volver a sentirse vivo, capaz y confiado. Porque en realidad, lo que más temía no era el dolor en las rodillas, sino dejar de disfrutar de esos pequeños, grandes momentos con su familia. Y fue así, entre una taza de café frío y una foto polvorienta, que Ernesto comprendió: necesitaba un cambio. Un cambio que no solo le devolviera la movilidad, sino también la seguridad y la alegría de vivir cada día a su manera, sin limitaciones. Y mientras daba ese primer paso mental hacia una decisión importante, una conversación inesperada estaba a punto de abrirle una puerta que, hasta entonces, no sabía que existía. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más consejos que te ayudarán a mantenerte fuerte y sin dolor después de los 60. La mañana siguiente, mientras Ernesto tomaba su segundo café del día, aún pensativo por lo sucedido, sonó el teléfono. Era su hija, Mariana. Habían quedado de ir juntos a una revisión médica de rutina. Ernesto no era fanático de los doctores, pero en su interior sentía que ya no podía seguir aplazándolo. Al llegar a la clínica, todo parecía habitual. El doctor de siempre, amable, preguntando por los nietos y por la familia. Pero esta vez, mientras Ernesto explicaba que últimamente se sentía más cansado y que sus piernas no le respondían como antes, la conversación tomó otro rumbo. El doctor lo miró con seriedad y le dijo: «Don Ernesto, lo que usted está sintiendo es más común de lo que cree. A partir de los 60, muchos de mis pacientes empiezan a notar esa falta de fuerza y equilibrio. Pero, ¿sabe qué es lo mejor? No es irreversible». Esas palabras resonaron fuerte en la mente de Ernesto. No era irreversible. Se quedó en silencio, como procesando cada sílaba. El médico continuó: «El cuerpo es como un jardín. Si no se cuida y no se trabaja la tierra, las raíces se debilitan. Pero si lo atendemos, vuelve a florecer. Hay ejercicios simples, pensados para personas como usted, que pueden ayudarle a fortalecer esas piernas y proteger sus articulaciones. Y no estamos hablando de gimnasios o rutinas complicadas». Mariana, que había estado escuchando con atención, le sonrió y le tomó la mano. «¿Ves, papá? Siempre hay algo que se puede hacer». El doctor entonces abrió una carpeta y le mostró unas imágenes. Eran movimientos básicos. Uno de ellos llamó especialmente la atención de Ernesto: una persona mayor levantándose lentamente de una silla, sin prisa, pero con firmeza. Esto es lo que llamamos una sentadilla adaptada. Es segura, fácil de hacer en casa y, con constancia, puede marcar la diferencia. Ernesto lo observó con escepticismo, pero también con curiosidad. «¿Y de verdad eso ayuda?», preguntó. «Mucho más de lo que imagina», respondió el doctor con una sonrisa. «Este ejercicio, bien hecho, le ayudará a ganar fuerza en sus piernas y proteger sus rodillas y caderas. Le dará estabilidad y reducirá ese miedo de caerse o depender de otros». De camino a casa,
En el coche, el silencio fue cómodo. Ernesto miraba por la ventana mientras recordaba las palabras del médico. No dejaba de repetirse. No es irreversible. Mariana rompió el silencio y le dijo: ¿Sabes qué, papá? Podemos hacerlo juntos. Yo también necesito moverme más. Ernesto sonrió. Pensó en la foto que había visto la noche anterior y en su nieta llamándolo para jugar. Algo dentro de él empezó a encenderse de nuevo, como una chispa pequeña pero persistente. Al llegar a casa, ya con el sol bajando en el horizonte, Ernesto se sentó en su sillón favorito y, con el celular en la mano, buscó en internet: sentadilla para mayores de 60 años. Entre los primeros resultados, apareció un video que prometía enseñarle la sentadilla infalible para fortalecer las piernas y proteger las articulaciones. Le dio clic, y en ese instante, sin saberlo, estaba a punto de dar el primer paso hacia un cambio que transformaría su manera de vivir. Cuando Ernesto le dio clic al video, lo primero que escuchó fue una voz cálida que decía: si tienes más de 60 años y sientes que tus piernas ya no te acompañan como antes, este ejercicio es para ti. Eso captó su atención de inmediato. Se acomodó mejor en el sillón, bajó un poco el volumen para no molestar a Mariana en la cocina, y siguió mirando. El video mostraba a un hombre de cabello gris, sonriente, parado frente a una silla sencilla. Explicaba con calma que no era necesario ir a un gimnasio ni tener un equipo costoso. Bastaba con una silla segura y un poco de espacio. Esta es la sentadilla infalible, decía el instructor, un ejercicio diseñado para personas como tú, que quieren recuperar fuerza, proteger sus articulaciones y moverse con confianza. Ernesto no pudo evitar esbozar una media sonrisa. ¿Infalible?, pensó. Eso suena mucho para un solo ejercicio. Pero no dejó de mirar. El instructor explicó cómo colocarse bien en la silla: pies bien plantados en el suelo, rodillas alineadas, espalda recta. Después, demostró cómo inclinar el torso ligeramente hacia adelante y empujar con los pies hasta ponerse de pie, despacio, sin apurarse. Ernesto, curioso, pausó el video y miró su propia silla. Era igual a la del video. Sin pensarlo mucho, se levantó y se acercó. Se sentó y trató de imitar el movimiento, sin mucha expectativa. Al levantarse, sintió un ligero esfuerzo en los muslos, pero también una sensación conocida, casi olvidada, de activación, de que sus piernas estaban respondiendo. Volvió a sentarse y repitió el movimiento con más atención. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que podía hacerlo. No es tan difícil, murmuró para sí mismo. Regresó al video y el instructor siguió hablando. Si lo haces 2 o 3 veces por semana, notarás cómo tus piernas se fortalecen y tu equilibrio mejora. Y lo mejor es que puedes adaptarlo según tu capacidad. Ernesto se detuvo un momento. Pensó en todas las veces que evitó salir a caminar por temor a tropezar. Pensó en las reuniones familiares donde prefería quedarse sentado mientras los demás jugaban con los niños. Quizás esto es lo que me hace falta, se dijo con un tono de esperanza. El instructor también compartió algo que le quedó grabado. No se trata solo de levantarte de la silla. Se trata de levantarte de la rutina que te mantiene estancado. Ernesto, que aún sostenía la silla con ambas manos, sintió que esas palabras le hablaban directamente. Ya no era solo un ejercicio, era una oportunidad de cambiar. Decidió que, a partir de mañana, comenzaría a hacer esas sentadillas todos los días. Tal vez no muchas al inicio, pero las suficientes para notar la diferencia. Mientras guardaba la silla y apagaba la pantalla, Mariana entró en la sala y lo vio con la cara iluminada. ¿Todo bien, papá? Ernesto asintió. Sí, todo bien. Creo que ya encontré por dónde empezar. Y mientras la noche caía y las luces de la casa se atenuaban, dentro de Ernesto algo también se encendía. Una determinación nueva, una promesa silenciosa de recuperar lo que creía perdido. Y fue así como, sin grandes anuncios, dio paso al verdadero desafío: poner en práctica este pequeño pero poderoso cambio en su vida diaria. A la mañana siguiente, Ernesto se levantó decidido. Preparó su café como de costumbre, pero esta vez con una ligera sonrisa. Recordó las palabras del video: hazlo con calma, pero hazlo. Colocó la silla en el centro de la sala, asegurándose de que estuviera firme. Se paró frente a ella, respiró hondo y repitió mentalmente los pasos. Pies al ancho de los hombros, espalda recta, mirada al frente. Se sentó y, al intentar levantarse por primera vez, sus piernas temblaron un poco más de lo esperado. Tranquilo, pensó. Volvió a intentarlo y logró ponerse de pie, pero con cierta dificultad. Al tercer intento, su respiración se aceleró y sintió como el peso de su cuerpo recaía sobre las rodillas. Ernesto se detuvo, miró la silla y se sintió por un momento ridículo. ¿Cómo es posible que algo tan simple me cueste tanto? La frustración comenzó a asomar. Recordó cómo años atrás podía hacer ese movimiento sin pensarlo siquiera. Pero no se rindió.
Tomó un poco de agua y volvió a sentarse. Esta vez, decidió hacerlo más despacio, concentrándose en la respiración, tal como el instructor había aconsejado. A la quinta repetición, un leve dolor en las rodillas le hizo fruncir el ceño. Se quedó sentado, respirando profundamente, y su mente empezó a llenarse de dudas. Quizás ya no tengo edad para esto. Quizás ya es tarde. Mientras masajeaba sus piernas, se le vino a la mente aquella imagen de su nieta llamándolo a jugar, su sonrisa inocente y la promesa silenciosa que se había hecho la noche anterior. Eso lo hizo levantarse de la silla, esta vez no para hacer otra sentadilla, sino para caminar hacia la ventana y mirar hacia afuera. Desde allí, vio a una vecina de su edad paseando con su perro, riendo, moviéndose con soltura. Ernesto suspiró. Si ella puede, yo también, se dijo, aunque aún con una sombra de duda. Esa tarde, Mariana regresó a casa y encontró la silla aún en medio de la sala. ¿Intentaste hacerlo, papá?, preguntó con dulzura. Ernesto asintió, pero sin mucho entusiasmo. Sí, pero no es tan fácil como parecía. Mariana sonrió y le dijo, los primeros pasos nunca lo son, pero cada día cuenta. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Me caí varias veces, pero tú me dijiste que cada caída era una oportunidad para hacerlo mejor. Ernesto bajó la mirada, y por un instante, esas palabras lo llevaron de vuelta a otro tiempo, cuando él era quien motivaba a su hija a no rendirse. Decidió entonces hacer un último intento antes de que terminara el día. Colocó nuevamente la silla en posición y, esta vez, Mariana se sentó en el borde del sofá, acompañándolo con la mirada. Ernesto respiró hondo, se concentró, y aunque sus piernas seguían temblorosas, logró ponerse de pie con más seguridad que en la mañana. Mariana aplaudió suavemente y le dijo, ¿ves? No es sobre hacerlo perfecto hoy, es sobre hacerlo un poco mejor cada vez. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para dormir, comprendió que los obstáculos no estaban solo en sus piernas, sino también en su mente. Y aunque las dudas seguían ahí, también había algo más fuerte creciendo dentro de él, la determinación de seguir adelante. Y sin saberlo, al día siguiente, algo cambiaría, algo que demostraría que cada pequeño esfuerzo empieza a rendir frutos cuando menos lo esperas. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó con un leve dolor en las piernas. Pero, curiosamente, no era la clase de dolor que incomoda. Era ese tipo de molestia que le recordaba que algo dentro de él estaba despertando. Se levantó despacio y al mirar la silla en la sala, ya no sintió frustración, sino una extraña sensación de reto. Se acercó, se sentó y, antes de empezar, recordó las palabras de Mariana. No se trata de hacerlo perfecto hoy. Respiró profundo y repitió la sentadilla que la noche anterior le había parecido un muro. Esta vez, sus piernas respondieron un poco mejor. No fue perfecto, pero fue más fácil. Al terminar la tercera repetición, se sorprendió al darse cuenta de que su equilibrio había mejorado. ¿Será que ya estoy más fuerte?, pensó con una mezcla de sorpresa y alegría. Decidió entonces salir a caminar por la cuadra, algo que evitaba desde hacía tiempo por miedo a tropezar. Al caminar, notó que su paso era más firme y que, por primera vez en meses, no sentía la necesidad de buscar apoyo en las paredes o en los postes. Al volver a casa, su nieta lo esperaba en la puerta. «Abuelo, fuiste a caminar solo». Ernesto, con una sonrisa discreta, asintió. «Sí, y hasta me sentí ligero». Durante los días siguientes, hizo de las sentadillas un nuevo ritual matutino. No eran muchas repeticiones, pero cada una contaba. Y con cada sesión, el temblor en sus piernas disminuía, la inseguridad se desvanecía lentamente y la energía comenzaba a regresar. Una tarde, mientras estaba en el supermercado con Mariana, se agachó para tomar una caja de la estantería baja. Fue entonces cuando se dio cuenta. No había dolor. No necesitó apoyo, ni se sintió incómodo al incorporarse. Esa pequeña acción, tan cotidiana para muchos, se sintió como una gran victoria. Miró a Mariana, emocionado. Ella lo notó y le sonrió. «Te dije que lo lograrías». Esa noche, al sentarse frente a la ventana, Ernesto reflexionó sobre cómo, en tan solo unos días, su vida había comenzado a transformarse. No se trataba solo de las piernas, sino de la confianza que estaba recuperando en cada paso, en cada movimiento. Comenzó a soñar de nuevo con las cosas simples. Salir a pasear sin miedo, jugar más tiempo con su nieta, ser parte activa de su familia sin sentirse limitado. Y mientras se preparaba para dormir, se dijo a sí mismo, «Si con tan poco ya siento la diferencia, ¿qué más podría lograr si sigo adelante?». Al día siguiente, mientras tomaba su café, Mariana le propuso algo inesperado. «Papá, ¿qué te parece si mañana me acompañas al parque? Hay un grupo de personas de tu edad que también hacen ejercicios sencillos al aire libre». Ernesto pensó en la propuesta, y por primera vez no sintió dudas ni temores. Solo una chispa de entusiasmo. «Sí, vamos. Creo que es momento de compartir esto con otros».
Y así, sin grandes discursos, Ernesto estaba por descubrir que sus pequeñas victorias no solo transformarían su vida, sino que pronto serían la inspiración que otros también necesitaban. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando Ernesto se encontró en el parque, acompañado de Mariana. Había un grupo pequeño de personas de su edad realizando movimientos suaves bajo la sombra de un árbol. Algunos estiraban los brazos, otros hacían pasos laterales mientras conversaban animadamente. Ernesto observó a distancia, un poco tímido al principio, pero cuando una señora de cabello canoso y voz amable lo saludó con una sonrisa, sintió que había llegado al lugar correcto. «Anímese, caballero, aquí todos empezamos igual», le dijo ella mientras le ofrecía una colchoneta. Se unió al grupo y, para su sorpresa, los ejercicios eran muy parecidos a las sentadillas que había estado practicando en casa. Cada movimiento era una variación adaptada, pensada para fortalecer sin forzar. Durante la sesión, mientras seguía las indicaciones del instructor, Ernesto notó que muchos de sus compañeros tenían las mismas dudas que él había tenido al principio. Miedo a caer, piernas temblorosas, desconfianza en su propio cuerpo. Al finalizar, mientras estiraban bajo el árbol, uno de los hombres del grupo se le acercó. «Oiga, lo hizo muy bien. Se nota que ya trae práctica». Ernesto sonrió, casi sin darse cuenta. «Sí, empecé hace poco, pero ya siento el cambio». «¿En serio? ¿Y cómo le hiciste para no rendirte?» «Yo siempre me canso la primera». Esa pregunta le removió algo dentro. Ernesto pensó en aquella primera vez frente a la silla, en la frustración, en las dudas y en cómo decidió no detenerse. Pues, fue paso a paso, cada día un poquito más, y sobre todo, sin presionarme, solo con constancia. Sin planearlo, se encontró compartiendo su experiencia. Otros miembros del grupo comenzaron a escuchar la conversación y, en poco tiempo, estaba rodeado por miradas atentas. Contó cómo había comenzado en casa con la sentadilla infalible, cómo había sentido temor y cómo cada pequeño logro le había devuelto la confianza. Al finalizar, el instructor, que también había escuchado todo, le dijo: «Ernesto, tu historia es justo lo que muchos aquí necesitan escuchar. ¿Te gustaría compartirlo oficialmente en la próxima reunión del grupo?» Ernesto se quedó en silencio por un instante, pero luego asintió con una sonrisa. «Sí, me gustaría mucho». Esa tarde, de regreso a casa, Mariana no podía ocultar su orgullo. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, papá? Hoy no solo mejoraste tú, también inspiraste a otros». Ernesto bajó la mirada, conmovido. No lo había pensado de esa manera. Pero ahora, más allá del bienestar físico, había encontrado algo más profundo, un propósito. Al llegar a casa, mientras acomodaba la silla donde todo había comenzado, pensó en cómo un gesto tan sencillo, como levantarse y sentarse con intención, lo había llevado a este punto. Ya no era solo por él. Ahora sabía que podía ser un ejemplo para otros, para quienes aún creían que era demasiado tarde para cambiar. Y mientras apagaba la luz de la sala, sintió que algo dentro de él estaba más fuerte que nunca. Una fuerza que iba más allá de los músculos. Era la fuerza de la convicción, de la inspiración. Y sin saberlo, al día siguiente, daría un paso más hacia esa nueva vida que estaba construyendo, una vida llena de libertad y propósito. Esa misma semana, Ernesto regresó al parque. Esta vez, algo había cambiado. El grupo lo esperaba, curioso, pero también con respeto. Ernesto, bajo la sombra del árbol, compartió su historia sin guión, solo con la verdad en el corazón. Habló de cómo empezó con una simple sentadilla en su sala y de cómo ese pequeño gesto transformó no solo sus piernas, sino su seguridad, su ánimo, su vida. Los rostros atentos reflejaban empatía. Todos entendían lo que Ernesto sentía. Cuando terminó, un aplauso sincero lo envolvió. Sonrió, no solo por el reconocimiento, sino porque supo que había sembrado esperanza en otros. Al regresar a casa, decidió hacer algo inesperado, caminar solo hasta la plaza de su barrio. El sol tibio y la brisa suave acompañaban su paso firme. Llegó hasta la panadería de siempre, donde el panadero, sorprendido, le dijo: «Don Ernesto, qué gusto verlo caminando solo otra vez». Ernesto agradeció con una sonrisa. Ese pequeño comentario le confirmó que algo verdaderamente había cambiado. Sentía que recuperaba la autonomía, esa que había dejado escapar poco a poco. Esa noche, durante la cena familiar, Mariana notó que él se había encargado de todo: la mesa, los platos, incluso de servir el agua. «Papá, ¿lo hiciste tú solo?» «Sí», respondió él con orgullo. «Hoy me siento más capaz que nunca». Y mientras las risas llenaban la casa, Ernesto supo que lo importante no era solo moverse sin dolor, sino volver a disfrutar de esos momentos simples que tanto había extrañado. Sentado frente a la ventana antes de dormir, recordó su primera sentadilla frente a la silla y pensó: «Nunca fue solo el ejercicio, fue decidir no quedarme sentado ante la vida».
Y con esa reflexión, comprendió que la verdadera libertad era esta: moverse con confianza, vivir con propósito, sobre todo, inspirar a otros a levantarse también. Clic en el video que te están recomendando ahora.